Maple Batalia nació cerca de Mumbai, en India, y más tarde se mudó junto a su familia a Surrey, en British Columbia. Sus amigos decían que era cálida, inteligente, ambiciosa y muy decidida. Era una estudiante ejemplar, obtenía las mejores calificaciones y soñaba con convertirse en doctora, pero al mismo tiempo tenía un lado muy creativo y empezaba a destacar en el mundo del entretenimiento. Mientras estudiaba salud y ciencias, también participaba constantemente en proyectos de modelaje y actuación. Consiguió un papel en la película Diary of a Wimpy Kid del año 2010 y apareció en un episodio de la serie The Secret Circle, transmitida por el canal CW. Ya había firmado con una agencia de modelaje y estaba completamente feliz cuando supo que había llegado a la final del concurso Central City Model Search. El director de su agencia decía que era extremadamente inteligente, muy elocuente, increíblemente enfocada y probablemente una de las personas más agradables que alguien podía conocer. Entró a Simon Fraser University, vivía con su familia y todos los días viajaba al campus para estudiar. Después de graduarse, planeaba ingresar a la escuela de medicina, pero también les decía a sus amigos que disfrutaba tanto el impulso que estaba tomando su carrera como actriz que no quería cerrar la posibilidad de dedicarse a eso de forma profesional en el futuro. Para alguien tan joven, llevaba una vida muy ocupada, pero aún así aceptaba cada oportunidad y cada reto con entusiasmo y lograba mantener el equilibrio entre todo. Maple mantenía una relación intermitente desde hacía 4 años con Gajinder Dhaliwal, a quien todos conocían como Gary. Pero la relación terminó definitivamente en 2011, cuando Maple descubrió que él le había sido infiel. La traición la dejó destrozada, pero tenía demasiadas cosas en las cuales enfocarse, así que se refugió por completo en el trabajo y en sus estudios. Amigos, voy a interrumpirlos un momento. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde me ven, así que quiero pedirles que me cuenten de qué ciudad están viendo este video y qué hora es allá. Gracias por la atención, déjenlo en los comentarios y ahora continúo. Maple salió de la casa de su familia y fue junto a una amiga a la biblioteca del campus. Planeaban quedarse estudiando hasta tarde y ahí también se encontraron con otros conocidos. Con el paso de las horas y mientras la madrugada comenzaba a sentirse en el ambiente, todos decidieron regresar a casa. Maple abrazó a sus amigos para despedirse y caminó hacia su automóvil, estacionado en el tercer nivel del parking. Pocos minutos después de la 1 de la mañana, un residente del edificio frente al campus escuchó 7 fuertes disparos, uno tras otro. Corrió hacia la ventana y vio cómo un Dodge Charger blanco escapaba a toda velocidad, rechinando las llantas. La gente comenzó a salir a la calle y a llamar al 911. Mientras eso ocurría, Maple yacía en el suelo junto a su auto, cubierta de sangre. Había recibido 5 disparos. 3 balas impactaron en su abdomen y su cabeza estaba llena de heridas y cortes provocados por un arma blanca. A su lado había un gran cuchillo de cocina ensangrentado. Todavía seguía viva, pero apenas. Los agentes, que ya habían recibido decenas de llamadas reportando disparos, llegaron al lugar en cuestión de minutos. Lograron estabilizarla lo suficiente para trasladarla de emergencia al hospital local. Pero las heridas eran demasiado graves. Y horas más tarde, Maple murió. Uno de los oficiales contó después. Shots fired here at this area on the 3rd floor of this parkade. Uniformed officers attended, and they did locate an adult female, 19 years of age, located here behind me, suffering from what can only be described as significant and multiple gunshot wounds. Those 2 uniformed officers did everything they could in an effort to save this young lady's life while they waited for AHS to attend. We understand the sensitivity here in regards to what the community is feeling and where this occurred, how it may have occurred, and whether there's a link specifically to the SFU campus here. I can confirm that yes, there is a link to the SFU campus in that this 19-year-old girl was an active student here at this campus. El ataque resultaba todavía más impactante por un detalle. Ocurrió en un lugar público y completamente abierto, y aunque ya era madrugada, la zona seguía bastante concurrida.
Había personas entrando y saliendo, haciendo su rutina como si fuera una noche normal. Las cámaras del campus mostraban que muchos estudiantes estaban haciendo exactamente lo mismo que Maple, quedarse hasta tarde estudiando, trabajando en tareas o pasando tiempo en la biblioteca. Todo parecía completamente normal. Y ahí aparece la contradicción más aterradora. A pesar de toda la gente alrededor, en el tercer nivel del estacionamiento no hubo un solo testigo. Nadie vio nada. Nadie escuchó un grito. Nadie pudo explicar qué pasó durante esos segundos decisivos. El lugar no estaba aislado, no estaba vacío, y aún así, el ataque ocurrió como si no hubiera nadie cerca. El miedo comenzó a expandirse rápidamente por todo el campus. Lo ocurrido paralizó por completo a la comunidad estudiantil. Al día siguiente, cerca de 50 oficiales ya participaban en la investigación. Los detectives decidieron no revelar demasiados detalles. Había muy poca información y no querían perjudicar el caso. En ese momento, incluso ellos admitían que todavía no podían determinar si se trataba de un ataque aleatorio o de un crimen cuidadosamente planeado. Lo único evidente desde el principio era que no parecía un robo. La cartera de Maple fue encontrada junto a ella y nada había desaparecido. Eso debilitaba mucho la teoría de un crimen oportunista con fines de robo. Los investigadores también señalaron que probablemente no estaba relacionado con violencia de pandillas, aunque todavía no descartaban ninguna posibilidad. Mientras muchas preguntas seguían sin respuesta, la policía intentaba tranquilizar a los estudiantes. Repetían que el campus seguía siendo un lugar seguro. Uno de los detectives dijo: aparte del hecho de que este asesinato ocurrió cerca de Simon Fraser University, no creemos que la comunidad estudiantil ni las autoridades universitarias deban entrar en pánico. Pero a pesar de esas palabras, la sensación de seguridad ya había desaparecido, porque ahora todos entendían algo. El ataque ocurrió justo en el lugar donde menos se esperaba, y la gran pregunta, ¿quién lo hizo y por qué seguía sin respuesta? Dozens of RCMP officers are investigating yesterday's shocking shooting of a 19-year-old SFU student. Well, Tony, 40 to 50 officers are now on the case here at SFU, a case that some say is hitting investigators very hard. Many of them have daughters, and that's motivating them to find the killer. Grief is the focus at Maple Batalia's family home today, although no doubt there are many questions. Why would someone shoot the young woman several times as she made her way to her car after a late night of studying? Who would be capable of killing such a beautiful young 19-year-old girl in the prime of her life? Did this 19-year-old young woman know her attacker? Or was there somebody involved in regards to this that she knew that assisted in this homicide? We don't have those answers. Students are more careful since the killing, sticking closer together. So we kind of walk together, but ever since this incident, we felt like we are more inclined to do so now. Con lágrimas en los ojos, un representante de la universidad anunció que habría apoyo psicológico para todos los que lo necesitaran y que estaría disponible el tiempo que hiciera falta. En toda la ciudad comenzaron a realizarse vigilias y reuniones conmemorativas. La comunidad entera compartía el dolor de la pérdida. Uno de los asistentes dijo: in a way that she was just footsteps away from her car. It was just right there, and it just makes you it's like a big shock. The Integrated Homicide Investigation Team continues to investigate tips in this murder case, but so far no one has been arrested. Officers know there are still people out there in the community who have vital information, and they're pleading with them to come forward. Just help us get our justice that we deserve. And no daughter, no sister deserves to go through what my sister went through. She was innocent. And for you to stay quiet, it's not the right thing. La familia de Maple le dijo a la policía que solo podían imaginar a una persona capaz de hacerle daño, su exnovio, Gary. Pero aceptar que él pudiera haber llegado tan lejos como para asesinarla era algo extremadamente difícil para ellos. Los jóvenes habían estado juntos desde la escuela. Su relación era inestable. Terminaban y regresaban constantemente. Habían tenido muchos problemas. Pero después de la ruptura definitiva, en otoño de 2011, el comportamiento de Gary se volvió mucho más oscuro. La familia de Maple contó que, aproximadamente entre mediados de agosto y finales de septiembre de 2011, comenzó una aterradora campaña de acoso. Gary hizo más de 2,000 llamadas y le envió todavía más mensajes.
Una noche, mientras Maple estaba en un club con una amiga, él le mandó 300 mensajes. Comenzó a perseguirla. Incluso les pedía a sus amigos que la vigilaran, que averiguaran dónde estaba y con quién pasaba el tiempo. En una ocasión, afuera de un club, escupió en la cara a uno de los amigos de Maple y golpeó a otro cuando descubrió que había tomado café con ella. Cuando Maple intentó intervenir, él la empujó al suelo. Ella llamó a la policía. Gary fue arrestado, recibió la orden de no acercarse a ella y fue acusado de agresión. El amigo al que golpeó era una de las personas que había estado estudiando con Maple en la biblioteca aquella noche. Pero sin testigos y sin pruebas de que Gary hubiera estado en el campus esa noche, la policía tenía muy pocas pistas. Aunque sí tenían algo importante. El hombre que miró por la ventana logró describir claramente el vehículo que creían había sido usado para escapar. Vio cómo se alejaba a gran velocidad alrededor de la 1:04 de la madrugada e incluso pudo indicar hacia qué calle giró. No logró ver las placas, pero los investigadores consiguieron rastrear la ruta usando cámaras de seguridad. Por suerte, la universidad tenía un sistema de vigilancia muy completo. Había casi 100 cámaras y además contaban con bastante buena calidad. Los detectives comenzaron a publicar fragmentos de video y pidieron a cualquier persona que apareciera en las grabaciones que se comunicara con la policía, aunque creyera que la información era insignificante. Mientras revisaban otras grabaciones, encontraron fácilmente a Maple en la biblioteca junto a sus amigos. Sonreía, se reía y estudiaba. Nada indicaba que alguien la estuviera siguiendo o vigilando. Maple parecía tranquila y cómoda junto a las personas con las que estaba. Poco antes de la 1 de la madrugada, Maple salió de la biblioteca junto a 3 amigos. Aunque el video no tenía sonido, todo parecía normal. Ella caminaba tranquilamente junto a ellos. El personal de la universidad logró identificar a todos los que estuvieron con ella esa noche. Todos cooperaron voluntariamente con la investigación. Los oficiales estaban convencidos de que ninguno tenía relación con el crimen. Parecía que se habían separado apenas minutos antes de que Maple fuera asesinada. La cámara del tercer nivel del estacionamiento funcionaba con temporizador y giraba lentamente cada ciertos minutos para cubrir toda el área. Y, tristemente, justo cuando Maple entró a ese nivel, la cámara se giró hacia otro lado. No captó nada. Pero otro video mostró que el mismo automóvil blanco había entrado al estacionamiento aproximadamente a las 8 de la noche. El vehículo estuvo dando vueltas por el parking durante bastante tiempo antes de estacionarse. Y justo en el momento en que finalmente se detuvo, Maple y su amiga aparecieron en la grabación. Era evidente que la persona dentro del auto sabía que Maple estaría ahí esa noche y llevaba tiempo vigilándola. ¿Esto no fue alguien aprovechando una oportunidad por casualidad? Fue un asesinato planeado con sangre fría. With an emotional vigil in Surrey tonight, more than 100 people held an event to remember Maple Battaglia. It's been a year since she was shot to death, but no one has been arrested. We know that in a year's time, people will talk. We believe that people have talked about this murder and that may have more information than what they initially had in the beginning stages, and we want those people to come forward, the people that have the intimate knowledge about her homicide. We always love our angel. He never changed. And for that person to be out there and be free and my sister will never come back, it's just not right. Para ese momento ya había comenzado el año 2012. Pasaban los meses y el caso de Maple seguía sin resolverse. La policía no se detenía. Trabajaban todos los días, revisaban cada detalle, cada mínima pista, pero todavía no tenían pruebas suficientes para realizar un arresto. Y la presión comenzaba a crecer. El equipo de investigadores se sumergió en un trabajo agotador. Literalmente rastrearon toda la ciudad, verificando los datos de cada persona que poseía o había alquilado un vehículo de la misma marca y modelo. Interrogatorios, revisiones, más interrogatorios, y poco a poco fueron descartando a quienes no tenían relación con el caso. Era un proceso lento, y sinceramente, en cierto momento parecía que la investigación podía quedarse estancada. Pero a finales de 2012, todo cambió de golpe. Los detectives finalmente encontraron una pista. Un nombre que hasta entonces no había llamado demasiado la atención comenzó a ocupar el centro de la investigación. Gersamar Betty. Era amigo cercano de Gary y también estudiaba en la misma universidad. Cuando los detectives empezaron a profundizar más, las piezas comenzaron a encajar.
Descubrieron que el 25 de septiembre de 2011 había alquilado un Dodge Charger blanco, exactamente el mismo tipo de automóvil visto aquella noche, y lo devolvió después del 28 de septiembre, es decir, después del asesinato de Maple. Y hubo otro detalle todavía más sospechoso. Cuando recogió el vehículo, Gary estaba junto a él. Eso ya no parecía una coincidencia. Y lo siguiente fue todavía peor. El joven de 21 años llevó el automóvil a un lavado apenas unas horas después del asesinato, como si alguien estuviera desesperado por borrar cualquier rastro. La policía logró encontrar el vehículo. Había sido lavado cuidadosamente. Parecía que ya no quedaba nada. Pero aún así encontraron algo. Debajo del capó, donde casi nadie buscaría, apareció un casquillo de bala. Y coincidía perfectamente con los encontrados en la escena del crimen. En ese momento, todo empezó a tener sentido. El 1 de diciembre de 2012, más de un año después del asesinato de Maple, las autoridades finalmente hicieron el anuncio que muchos esperaban. No hubo un arresto, hubo dos. Maple Battaglia was gunned down on a university campus in September 2011. And since then, she, her family and friends have appealed to the public to help find her killers. Now, police have arrested her ex-boyfriend and another man. The CBC's Dan Burrett has that story. Maple Battaglia's father, Harry, vowed to wear black until he received justice for his daughter's murder. His family joined him in black and a little closer to justice, now that two men have been charged in the death of their daughter and sister. This isn't an easy day for us. It's very bittersweet, but although we can't bring Maple back, we're happy to see that the people that are responsible for this are now going to suffer the consequences. I can tell you that I knew this day would come. I knew that to be true because I know that every day we commit to ensuring that justice and the rule of law prevails. El exnovio de Maple, Gary, fue acusado de asesinato en primer grado, y su amigo Gersima fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado y de ayudar a un criminal después del crimen. Gersima había vigilado el automóvil de Maple durante varios días antes del asesinato, ayudó a Gary a escapar, llevó el auto al lavado y le proporcionó una coartada durante meses. Todo parecía formar parte de una cadena cuidadosamente planeada desde mucho antes. El arma utilizada para matar a Maple nunca apareció. Y la ausencia de esa prueba clave solo hacía el caso todavía más inquietante. Gary estaba furioso al ver que Maple seguía adelante sin él, conociendo gente nueva, construyendo su vida, triunfando. Él observaba todo desde lejos y cada vez le resultaba más insoportable. La vida de Maple ya no lo incluía. Y para alguien celoso, inseguro y posesivo, eso solo significaba una cosa: si él no podía tenerla, nadie más lo haría. Su familia decía que Gary intentaba imponerle una relación, quitarle el derecho a decidir si quería seguir a su lado o no. Y justamente esa obsesión, ese control y ese miedo a perderla pudieron haber sido el punto que terminó desatando la tragedia. Todo lo que Maple estaba construyendo, sus estudios, sus planes, su futuro, desapareció en un instante. La madre de Maple dijo: She's very happy when she break up with him. It's hard, but she said, I try my best, no more. Maple friend Kiran, she told me, Gary kill Maple, make a buy. But she didn't. Then the same time I call Gary mom, because she is my friend. Make your dog kill my daughter. That's why I have message to people. If your son or daughter controlling someone, please help. It was nearly 2.5 years ago when 19-year-old Maple Battaglia was fatally gunned down in Surrey. Her ex-boyfriend has now been ordered to stand trial. Ambos hombres aparecieron en la corte guardando silencio y declarando ser inocentes. Iban a ser juzgados juntos. Pero pasaron 4 largos años porque el juicio fue aplazado una y otra vez. Uno de los familiares dijo: es muy difícil para nosotros. Hemos esperado durante más de 4, casi 4 años y medio. Y cada día pensamos en lo que pudo haber pasado. Pero antes de que comenzara el juicio en 2016, Gary, que para entonces tenía 26 años, cambió su declaración. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado.
El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 21 años. El juez podía elegir entre 10 y 25 años, y la fiscalía señaló que probablemente era una de las sentencias más severas jamás impuestas a alguien condenado por el asesinato de una sola persona. Rosie Battaglia leaves court with the sense of closure she sought for more than 4 years. Thank you to the community members, friends, family who have supported us endlessly through this process. It's been a really long time, and Maple can finally rest in peace knowing that she got some justice. And we just want this to be an example in the community that no matter what you do, it does catch up to you, and justice must be served. And I'm just hoping that she's looking down and is content that she finally got that justice. There's finality for this family. It's over. There are no appeals. There is no possibility of a new trial being ordered. It's over. It's done with respect to Mr. Dhaliwal, and that is to the benefit of the family. El 27añero Gassama Bedi fue absuelto posteriormente del cargo de asesinato en segundo grado. Sin embargo, sí fue declarado culpable de encubrir el crimen después de haber sido cometido. Recibió una condena de 22 meses de prisión, pero salió en libertad anticipada 6 meses antes de completar la sentencia. From the family of Maple Battaglia, one of the 2 men involved in her high-profile 2011 murder has been released from jail. La hermana de Maple dijo, esta condena de 18 meses fue una verdadera bofetada para nuestra familia. Tuvo el descaro de permanecer en silencio incluso durante la sentencia. Le sonrió a nuestra familia, le sonrió a la gente en la sala del tribunal, como si estuviera diciendo, salí de esto sin un rasguño. Pasaron 5 años antes de que Maple y su familia recibieran jotease alguna forma de justicia, y las devastadoras consecuencias de su muerte todavía se sienten en Surrey. En 2017 se estrenó un documental sobre Maple que recibió varios premios en importantes festivales. La directora Jocelyn Cote quería que la película fuera no solo un homenaje a Maple, sino también una manera de llamar la atención sobre el problema de la violencia doméstica. También se creó la Maple Battaglia Memorial Scholarship for the Arts, una beca que cada año se entrega a una estudiante South Asian Canadian que comienza su camino en Art and Design. Member for Surrey Whalley. Thank you, Madam Speaker. Last Saturday, March the 4th, a candlelight vigil took place at Holland Park in Surrey Whalley to honor victims of domestic violence. One of the very poignant stories recounted was that of Maple Battaglia. Mabel was an extraordinary and vibrant young woman, an SFU student, and also an aspiring actress and model. The Battaglia family has responded to the tragedy in a strong and resilient way. And to honor Maple's legacy, the Battaglia family has established a bursary to support students in SFU's Health Science Department. Her mother, Sarjeet, told me on Saturday that as a result of her work, the fund now exceeds $100,000. And a separate Maple Battaglia Memorial Scholarship for the Arts was also established in partnership with Emily Carr, University of Art and Design. Even after her death, her legacy goes on. Con apenas 19 años, Maple ya había conseguido muchísimo. Vivía intensamente. Sus estudios, sus sueños de convertirse en doctora, sus primeros pasos importantes en la actuación, y aún así seguía siendo esa persona cálida con la que todos se sentían cómodos. Con su disciplina, su fuerza interior y el enfoque que todos destacaban en ella, parecía que cualquier camino estaba abierto para su futuro. Podía elegir cualquier dirección y triunfar en ella. Y sinceramente, nadie lo dudaba. Estaba justo en esa etapa de la vida donde todo apenas comienza, cuando todavía quedan decenas de posibilidades, cientos de decisiones y miles de momentos por vivir. Pero eso nunca ocurrió. Uno de sus amigos dijo que su muerte fue como si alguien hubiera aplastado una flor antes de que tuviera la oportunidad de florecer. Y no es solo una metáfora, es una sensación. La sensación de que algo increíblemente brillante y lleno de vida fue destruido de repente y sin sentido alguno. Su padre la llamaba su tesoro más preciado. Decía que después de su muerte su vida quedó vacía, como si algo dentro de él simplemente hubiera desaparecido y jamás fuera a volver. Nos quedamos sin nada. Perdimos a nuestro ángel y ella nunca regresará. Y no eran solo palabras, era la realidad con la que tuvieron que aprender a vivir todos los días. También decía que, aunque Maple era la menor de la familia, era quien mantenía unidos a todos, la que calmaba conflictos, la que apoyaba, la que llenaba la casa de vida. Y cuando ella ya no estuvo, ese equilibrio desapareció.
La casa que antes estaba llena de su voz, de sus risas, de movimiento, se volvió silenciosa, mucho más silenciosa, y ese silencio jamás volvería a sentirse igual. Las fiestas perdieron su sentido, los días normales se volvieron más difíciles, cada recuerdo dolía, cada fotografía recordaba todo lo que existió y todo lo que nunca volvería. Y la verdad es que nadie supera un dolor así, simplemente aprende a vivir con él, día tras día, año tras año. El recuerdo de Maple no quedó solo en su familia, permaneció en sus amigos, en la comunidad y en la ciudad que todavía recuerda aquella noche. Incluso las personas que la conocieron poco tiempo hablaban de la luz que dejaba a su paso. Y justamente por eso esta historia impactó tanto a tantas personas. Porque no es solo una historia sobre un crimen, es una historia sobre una obsesión que destruye, sobre el control llevado al extremo, y sobre cómo una sola persona puede arrebatarle el futuro completo a otra. Y quizá lo más doloroso es pensar en todo lo que Maple nunca pudo vivir. La carrera que pudo construir, las personas que pudo conocer, los momentos que podrían haber sido los más felices de su vida. Todo eso simplemente desapareció. Solo quedó el recuerdo y un silencio que para siempre recuerda lo que fue perdido.